Buenas tardes, mi nombre es Luisa Alvis, estudiante de 10º semestre de Medicina de la Universidad de los Andes y junto con la doctora Mónica Tapias, hepatóloga clínica y de trasplantes en la Fundación Santa Fe de Bogotá, haremos un estudio de la evolución de la función renal en pacientes con trasplante hepático en tratamiento inmunosupresor con everolimus. En cuanto a la descripción del problema y la justificación del estudio, sabemos que el 50% de los pacientes con trasplante hepático presenta algún grado de disfunción renal, dentro de los cuales hasta un 73.3% de los casos se debe al uso de medicamentos inmunosupresores, como los pertenecientes a los inhibidores de calcineurina, tales como el tacrolimus o la ciclosporina. Esto representa una problemática importante ya que la falla renal en los pacientes con trasplante hepático disminuye su sobrevida global. Incluso se documentó en un estudio que a los 25 años de trasplante hepático el 54% de los pacientes fallecieron por esta causa. Esta problemática incentivó a la búsqueda de otras terapias o alternativas de inmunoterapia como por ejemplo el inhibidor de mTOR, que en diferentes estudios en población europea y norteamericana se encontró que mitigaban y mejoraban el efecto de la función renal en estos pacientes con trasplante hepático. Sin embargo, su uso no se ha estudiado en nuestra población colombiana y es de suma importancia reconocer el impacto que este medicamento puede tener en la función renal de los pacientes con trasplante hepático, ya que esto optimizaría la prevención de comorbilidades asociadas a la misma y permitiría incluso a nivel económico mejorar el control de la atención que requiere esta enfermedad, como por ejemplo disminuir el requerimiento o prevenir el número de pacientes que necesitan trasplante renal o diálisis. De esta manera, la pregunta de investigación formulada es: ¿cuál es la diferencia de cambio de la tasa de filtración glomerular de pacientes con trasplante hepático en tratamiento con el inmunosupresor everolimus, ya sea en monoterapia o combinado, versus aquellos que están solo con ciclosporina o tacrolimus durante los primeros 12 meses posterior al inicio del inmunosupresor en la Fundación Santa Fe de Bogotá entre los años 2014 y 2022? En cuanto a los objetivos del estudio, el general es determinar la diferencia de cambio de la tasa de filtración glomerular de los pacientes con trasplante hepático sometidos a los medicamentos inmunosupresores de everolimus, ciclosporina o tacrolimus durante un periodo de 12 meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y de esto surgen los objetivos específicos que son principalmente describir el régimen inmunosupresor y la tasa de filtración glomerular antes del inicio del everolimus, como también está comparar los cambios de la tasa de filtración glomerular en los pacientes expuestos a everolimus versus aquellos que no lo tienen. A su vez, comparado entre el sexo femenino y masculino y los diferentes rangos de edad. Por último, también está identificar si hay una tendencia de cambio, ya sea positiva o negativa, en la función renal de cada grupo evaluado. En cuanto a la metodología del estudio, está que es uno de tipo observacional, analítico, de cohortes retrospectivo, ya que a partir del 2022 se busca analizar los datos previamente documentados desde el 2014 en pacientes con trasplante hepático en tratamiento inmunosupresor con everolimus, tacrolimus y o ciclosporina. Y de este grupo, a su vez, vamos a incluir únicamente aquellos que están entre los 18 y 70 años de edad y que están en control con hepatología en la Fundación Santa Fe de Bogotá. En cuanto a los criterios de exclusión, a grandes rasgos son aquellos que presentan factores de riesgo que puedan propiciar la instauración de falla renal en los pacientes con trasplante hepático, como por ejemplo está tener una falla renal crónica previa al trasplante hepático o tener enfermedades como hipertensión arterial y o diabetes no controladas o enfermedades renales propias como la nefropatía diabética o tumores intrínsecos renales. También, por ejemplo, está la diálisis previa al trasplante hepático y trasplante renal previo al trasplante hepático. El tamaño de la muestra del estudio son 54 pacientes, de los cuales la mitad son expuestos a everolimus como monoterapia o terapia combinada y la otra mitad son los no expuestos a estos como la ciclosporina o tacrolimus únicamente. En cuanto a la recolección de los datos, principalmente se buscó en GIS-ISIS de la Fundación Santa Fe de Bogotá a la población previamente descrita y se buscaron las historias clínicas correspondientes a los seguimientos de 0, 3, 6, 9 y 12 meses posterior al inicio de la inmunoterapia.
En cada una de ellas se recolectaron los datos generales como el sexo, edad, etnia, talla, esquema inmunosupresor y la fecha de inicio de estos, y por cada seguimiento se documentó el peso, la creatina plasmática, los niveles de inmunosupresor plasmático, el perfil hepático, lipídico, el uroanálisis y el hemograma. Una vez recolectado todos estos datos, se pusieron en una base de datos en Excel y se aleatorizó cada paciente de manera que su identidad fuera completamente anónima. Posterior a esto, se busca calcular las tasas de filtración glomerular en cada mes de seguimiento mediante el uso de las fórmulas de MDRD4 y CK de EPI. Estas dos fórmulas se usan principalmente porque en los previos estudios se ha documentado que son las mejores en evaluar la función renal de los pacientes con una falla renal previamente instaurada. Por ejemplo, la MDRD4 es buena evaluando con exactitud la función renal de los pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto. Y por otro lado, la CK de EPI es una fórmula basada en datos mucho más variados que el resto, como por ejemplo, tiene en cuenta la diabetes, la edad y entre otras variables que permiten también tener una exactitud mayor al evaluar la tasa de filtración glomerular en los pacientes con otras comorbilidades. En cuanto al análisis de datos, principalmente será un test de ANOVA, en donde se buscará diferenciar las medias en la tasa de filtración glomerular entre los pacientes expuestos y los no expuestos, es decir, aquellos que están con everolimus versus aquellos que están solo con ciclosporina o tacrolimus. Y a su vez, esta diferencia se busca comparar entre los diferentes rangos de edad y entre el sexo femenino y masculino. Cabe recalcar que también al haber finalizado la recolección de los datos se buscará evaluar si estos presentan una distribución normal. Esto se hará mediante la fórmula de Kolmogorov-Smirnov y en caso de que no llegasen a tener una distribución normal se hará una prueba no paramétrica como la H de Kurkar-Wallis. En cuanto a los resultados esperados, está principalmente encontrar una diferencia significativa de al menos o más de 25 mililitros por minuto en el cambio de la tasa de filtración glomerular de aquellos pacientes tratados con everolimus, ya sea en monoterapia o terapia combinada con ciclosporina o tacrolimus, en comparación con el grupo de pacientes tratados con ciclosporina o tacrolimus únicamente. Por otro lado, en cuanto a las limitaciones del estudio, están los sesgos de confusión y de deserción. El de confusión se basa principalmente en que muchos de estos pacientes pueden presentar factores de riesgo o comorbilidades que puedan propiciar la instauración de la falla renal en pacientes con trasplante hepático y que de alguna manera puedan generar una variable de confusión o alteren los resultados que estamos buscando al evaluar el impacto que tiene el everolimus en la tasa de filtración glomerular de estos pacientes. Por otro lado, está el sesgo de deserción, que se trata de que muchos pacientes que están con el everolimus deben suspenderlo debido al desarrollo de efectos secundarios. Y el perder estos pacientes como parte de nuestro estudio podría disminuir el poder del mismo. Por otro lado está la limitación del cálculo de la tasa de filtración glomerular, ya que el uso de las fórmulas de MDRD4 y de CK de EPI puede ser imprecisa al evaluar pacientes cirróticos o que estén en trasplante hepático. Esto se debe a que las fórmulas, cuando fueron descritas, no fueron en poblaciones como estas, entonces esto puede llegar a disminuir la exactitud de nuestra población a estudio. Finalmente, tenemos la limitación de la validez externa, ya que el estudio está hecho en pacientes de población colombiana que presentan características, etnia, raza y otras características sociodemográficas propias de la población que pueden influir en los factores de riesgo de la instauración de falla renal en los pacientes con trasplante hepático. Muchísimas gracias por su atención. Y aquí están las referencias.